Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En un programa anterior analizábamos un tema de particular impacto en la realidad social que nos circunda y consideramos que aún nos quedan elementos por abordar. Echemos una mirada a este tema desde las ciencias sociales, dado el envejecimiento acelerado de la sociedad cubana y las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Habíamos hecho un primer acercamiento a este tema y a partir de varios conceptos que aparecen en la literatura económica, nos llamó la atención que uno dice que hay pobreza cuando uno no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas con su salario. A partir de ese criterio, ¿considera usted que tenemos pobreza en Cuba si nos atenemos a las condiciones sociales de muchas personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad? Entiendo que cuando tenemos una situación de ingreso, también por otra parte tenemos desde el punto de vista social todo un grupo de políticas sociales que pueden estar mediando y pueden estar ayudando a la solución de este problema. Por tanto, no considero que solamente los ingresos puedan ser un determinante de la pobreza en el caso específico de Cuba, cuando tenemos en cuenta que desde el punto de vista del desarrollo, las condiciones en que se produce el desarrollo en Cuba son condiciones totalmente alternativas si la tenemos en cuenta con la realidad que vive América Latina en este momento. Profesor, pero si ocurre que las políticas, esas políticas que también son mediaciones en este concepto y son mediaciones para el bienestar, si esas políticas están deterioradas y están deteriorados los ingresos, aún así no podemos hablar de pobreza. No he dicho que no exista pobreza, porque hoy en Cuba ya existen elementos que hablan de pobreza en Cuba. Incluso en los índices que se están utilizando, hasta un momento determinado se hablaba de índice de desarrollo humano, que nosotros, para poner un ejemplo, en el año 22, en el índice de desarrollo humano Cuba ocupa el lugar 83. Dentro de los países incluso hemos bajado con relación al momento antes de la pandemia, que es algo muy interesante, o sea que estamos en una situación algo más difícil en relación con el año o los años en que se dio la pandemia en Cuba. Sin embargo, todavía estamos dentro de los países de un alto desarrollo humano. Hoy se está utilizando un elemento diferente y es el llamado índice de pobreza multidimensional, en el cual se tienen en cuenta, como decía anteriormente, un grupo de indicadores que actualmente llegan hasta el número de 10. Sin embargo, ahí se plantea que aproximadamente unos 55.000 habitantes en Cuba pueden estar sufriendo de pobreza. Y en el caso de la pobreza extrema, sí se mantiene en cero ese índice. Pero sí se habla de unas 55.000 personas que puedan estar en ese rango de pobreza, tal y como se dan en estos elementos. Les digo más, esos 10 indicadores determinantes de la pobreza, como puede estar en ese caso la mortalidad infantil, como puede estar el hábitat, que es un elemento importante, como puede estar el acceso a servicios, el acceso al agua potable, o sea, no solamente la tenencia de activos específicamente. En esos índices, ya cuando se deterioran más de 3 de esos índices, ya se empieza a hablar de un índice de pobreza multidimensional. Profesor, en el caso particular de Cienfuegos, vamos a cerrarnos un poquito, acercarnos a nuestra realidad. Una provincia que envejece de una manera acelerada y que este acelerón, vamos a decirlo de esa manera, también está dado por las condiciones actuales, digamos como por ejemplo una migración muy fuerte y que esto repercute indudablemente en reponer las fuerzas productivas. ¿Qué perspectiva usted ve en ese sentido? Cienfuegos, como el resto del país, está en un proceso de envejecimiento bastante acelerado de la población, cosa que en este momento tiene un marcado significado desde el punto de vista de una contracción muy grande de la fecundidad que se está dando en la provincia, tal y como se da también en el país, es un patrón nacional.
y por otro lado un alto nivel de migración, o sea, la migración cada vez crece más. Desde el punto de vista de los patrones de migración, son los jóvenes los que más migran, por tanto la población se va cada vez más, se va envejeciendo. En esos años de vida va aumentando la cantidad de personas, aumenta también la cantidad de ancianos solos, que es un elemento a tener en cuenta en este caso. Y por supuesto, ya no diríamos que hablando específicamente de pobreza, pero sí hablando desde el punto de vista del riesgo, población en riesgo de pobreza, por supuesto que la tercera edad es una de las poblaciones que más está en riesgo de llegar a esa situación. La economía de subsistencia se define técnicamente como aquella en la que cada individuo o familia produce lo que consume. Si se generan excedentes, son escasos y se venden o intercambian mediante el trueque, siendo esto último lo más común, aunque en menor medida debido al desarrollo industrial y la aparición del dinero. Impacto de la ayuda que ofrece a estas personas la asistencia social. Y se lo digo porque, bueno, también la seguridad social, ¿no? Hay un momento particular y es precisamente, y volvemos al inicio, es insuficiente dado lo caro que está la vida. ¿Cuál es el impacto real si es que se tienen estudios en ese sentido? Le puedo decir que en Cuba los estudios sobre pobreza no son o sea, no han sido muy profundos en este sentido. A partir del año 17 en el país se ha profundizado, en este caso la academia ha profundizado en estudios de este tipo, en estudios sobre pobreza. Solamente se tuvo en cuenta la población urbana, o sea, las áreas rurales se quedaron fuera de estos estudios. Por tanto, el conocimiento fue también limitado en este sentido. Sin embargo, nos dieron elementos que son los que estamos estudiando hoy y que algunos de ellos se repiten y otros se agudizan, por supuesto. Pero desde aquellos momentos hay grupos que ya están en esa situación de riesgo. Y en primer lugar estaban en aquellos momentos las mujeres. O sea, las mujeres estaban en riesgo de llegar a eso, las mujeres solas. O sea, aquellas mujeres que eran jefas de familia y que no tenían un respaldo en la casa de la otra persona, o sea, de la otra parte de la pareja, era uno de los grupos en riesgo. Y por supuesto los ancianos, y en este caso los ancianos solos. Pero les repito que en aquellos momentos los estudios fueron solamente limitados a las áreas urbanas, o sea que de la zona rural se tenía muy poco conocimiento de ello. Hoy se ha revertido el estudio, o sea, el estudio no diríamos que se ha revertido, sino que se ha profundizado el estudio en este sentido y se ha abierto el diapasón de los diferentes sectores de la sociedad. Pero es una realidad de que ha ido incrementando a partir del problema de los ingresos. Es una realidad que con menos ingresos, pues por supuesto que hay poblaciones que están en una situación de peligro en ese sentido. Profesor, hablemos entonces de los llamados servicios básicos, deteriorados en estos momentos por determinadas condiciones. Si el acceso o la calidad de las prestaciones se deprimen, ¿cómo evaluar su impacto precisamente en esas personas en desventaja social? Hay algo que yo considero que sí puede estar mediando y que puede ayudar en este sentido, y es el subsidio a personas específicas. O sea, que es algo que se ha ido insistiendo por la máxima dirección del país y que cada vez se hace más necesario que sea desde ese punto de vista. O sea, cómo subsidiar específicamente a las personas que realmente están más cerca de las situaciones de riesgo. Eso sí es una necesidad. Bien conocemos la preocupación gubernamental por la igualdad de oportunidades y mejora constante de la vida de los cubanos. Los mecanismos existen, pero ¿son suficientes? Profesor, ¿estamos de acuerdo entonces en que vulnerabilidad o personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza no es lo mismo? Al ser una construcción social de esa realidad, las personas también pueden llegar a sentirse vulnerables para toda la vida. La vulnerabilidad incluso puede convertirse en un modus vivendi. Llega a convertirse para muchos en un modus vivendi. O sea, voy a vivir a partir de que soy vulnerable y que muchas políticas tienen que estar dirigidas a resolver mi situación. Y esa no es la idea. La idea es que en situación de vulnerabilidad yo busco
un grupo de soluciones para usted, para que usted pueda tener acceso. Porque lo que ocurre, o sea, ¿por qué somos vulnerables? Porque hay una sincronía entre el tiempo mío y cómo yo llego a los accesos. O sea, eso no se está resolviendo, es asincrónico. Y es por eso que yo empiezo a entrar en vulnerabilidades. Pero vulnerabilidades hay de muchos tipos. Porque hay vulnerabilidades ambientales. Hay veces que nosotros solamente la vemos desde el punto de vista de los ingresos. Pero hay vulnerabilidades ambientales. Hay personas que viven en lugares donde las condiciones ambientales no les son propicias. Y hay que buscarle una solución a eso. Pero hay vulnerabilidades desde el punto de vista del hábitat. El hábitat también nos da a nosotros, y cuando hablo de hábitat no me refiero específicamente a la vivienda, sino a todo aquello que tiene que ver con una vida más plena de la persona. Pero hay personas que son vulnerables desde el punto de vista educativo. Hay personas que son vulnerables desde el punto de vista de los propios desastres que se producen, o sea, de la naturaleza. Por tanto, la vulnerabilidad tiene muchas aristas y no solamente aquellas que tienen que ver específicamente con el ingreso. Pero ya les digo, como empezamos, como es una construcción social de la realidad, las personas pues la acomodan a las mediaciones que están ocurriendo alrededor de ellos. La situación socioeconómica es adversa para muchos, debido a múltiples razones. Unas inducidas desde el exterior y otras provocadas desde adentro por el inmovilismo, la falta de perspectiva e incluso la irresponsabilidad, entre otras. Pero tengamos esperanza. Tendremos que continuar en la batalla por un futuro mejor. En eso nos va la vida y subsistencia del proyecto social que construimos. La semana que viene regresamos. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.